Buenos días. En este vídeo vamos a ver las vocales y su pronunciación cuando van solas en una sílaba, cuando van varias seguidas y cuando llevan algún signo ortográfico. También hablaremos un poquito de su pronunciación en palabras extranjeras. ¡Abuelito! ¡Hay un murciélago en el aceituno! Pronunciación de las vocales. En español, las vocales son A, E, I, O, U en mayúsculas y A, E, I, O, U en minúsculas. Sobre el uso de las mayúsculas y las minúsculas hablaremos en otro vídeo. Si no te lo quieres perder, suscríbete al canal y dale a la campanita. Por regla general, en español, el sonido de las vocales no varía y siempre se pronuncian. La A se lee A en antes, campo, carta, mayonesa, calvo y dame. Antes todo esto era campo. El sonido de la E no cambia en hermana, almendra y sede. Mira, Javier, te presento a mi hermana Carmen. Encantada. La I sigue sonando I en dime, importante y virtual. Dime, ¿es importante? Estoy en una reunión virtual. La O se dice siempre igual en sombra, calor y toldo. ¿Qué calor hace aquí? Mejor nos ponemos a la sombra del toldo. La U sigue siendo U en furgoneta, pulpo, uniforme y cumpleaños. En este colegio es obligatorio llevar uniforme durante los primeros cursos. Es importante diferenciar el sonido de cada vocal. No es lo mismo una persona terca, testaruda, que una persona turca, de Turquía. ¿Me das un vaso? ¡Claro que sí! ¡Mua! Vale, pero ¿y mi vaso? ¡Ah! Te había entendido beso. Toma, tu vaso. Varias vocales seguidas. Como hemos dicho, las vocales se pronuncian siempre igual, pero conviene saber que cuando hay dos o más vocales seguidas, unas tienen más fuerza que otras. Las vocales A, E y O tienen más fuerza, mientras que las vocales I y U tienen menos. Si te fijas, en minúscula, la A, la E y la O son más redonditas, mientras que la I y la U son más delgaditas. Cuando van dos vocales fuertes seguidas, se pronuncian como siempre, con la misma intensidad. Por ejemplo, océano, aerosol, león, oeste, cacao, anchoa, creer o coordinar. ¿De qué es ese bocadillo? De cacao con anchoas. Cuando van una vocal fuerte y una vocal débil seguidas, toda la intensidad recae en la vocal fuerte. Por ejemplo, el aire, un
piano, automático, un paraguas, el cielo, un peine, una boina, junio, la euforia o el fuego. Este paraguas es automático, se abre con solo apretar este botón. Si son dos vocales débiles las que van seguidas, la segunda tendrá más peso. Por ejemplo, cuidado y viudo. Esa araña es una viuda negra, cuidado. ¿Y si son más vocales seguidas? Si van 3 vocales seguidas, se pronuncian todas aplicando la misma lógica, como en bioenergía o medio ambiente. La tilde. La tilde no cambia la forma de pronunciar una vocal, pero sí su intensidad. La E suena igual tanto si se escribe pase como si se escribe pasé. El sonido no varía, pero sí el acento de la palabra y su significado. Un pase es un permiso, mientras que pasé significa que yo pude acceder a un lugar, entre otras cosas. ¿Pudiste pasar ayer al concierto sin entrada? Sí pasé. Pasé gracias a que tenía un pase especial. Cuando el acento de una palabra cambia de sílaba, su significado cambia también. Alerta escatológica. Esta explicación puede herir sensibilidades. No es lo mismo decir vómito que vomito o vomitó. Un vómito es un devuelto. Si digo que vomito, estoy avisando de que yo tengo náuseas y tengo que ir corriendo al baño. Vomitó sirve para expresar que otra persona terminó por, en fin, regurgitar. ¿De qué es ese bocadillo? De cacao con anchoas. ¡Vomito! Vomitó. Vómito. En algunas ocasiones, no escribir bien la tilde puede dar lugar a malentendidos. Una cosa es el idioma inglés y otra bien distinta son las ingles. Yo estudio español. ¿Y tú qué estudias? ¿Inglés? ¡Ah! ¡Inglés! La tilde también puede indicar que una vocal débil es la que tiene más intensidad dentro de una sílaba. La palabra secretaria, sin tilde, se refiere a una mujer responsable de las tareas administrativas de una empresa, por ejemplo. En cambio, secretaría, con tilde sobre la i, hace referencia al lugar donde esa persona trabaja. Perdone, ¿dónde está la secretaría? Sígame, yo soy la secretaria.
Casos en que las vocales no se pronuncian o cambia su pronunciación. Entonces, ¿las vocales se pronuncian siempre, siempre? Pues hay dos excepciones. 1. Cuando es una U que va con la Q o con la G en las sílabas que, qui, ge, gui. En estos casos, la U es muda y no se pronuncia. Algunos ejemplos son albaricoque, esquimal, pliegue y águila. Como ya explicamos en el vídeo sobre la letra U, para escribir los sonidos güe y gui, ponemos una diéresis encima de la U, como en paragüero o piragüista. Voy a dejar el paraguas en el paragüero. 2. Cuando la palabra es un extranjerismo. Algunas palabras extranjeras que se han incorporado al español han mantenido su ortografía original y una pronunciación más o menos parecida. Por ejemplo, Art Nouveau, Amateur, Boy Scout, Like, Underground, Router, Overbooking o Green. Ya estoy en el green. Dame otro palo, un pater. Otros préstamos se han adaptado a la forma de escribir el español para así facilitar la lectura. Por ejemplo, son válidos chapó y chapó, glamour y glamour. Para terminar, como siempre, te animo a repetir una frase muy corta para practicar español. Este saludo, además de usarse muchísimo en España, contiene todas las vocales. ¡Ánimo, que tú puedes! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Has conseguido decir la frase? Muy bien por ti, chapó. Bueno, y con esto termina el vídeo sobre las vocales en español. Si te ha servido de ayuda para entender cómo se pronuncian y cuándo cambia su sonido, dale al like. Muchísimas gracias y hasta pronto. Adiós. Las vocales en español son A, E, I, O. Las vocales son A, E, I, O. Las vocales son A, E, I, O. Las vocales